Pórtense bien. Un llamado urgente a la sociedad en tiempos azarosos y difíciles. Ay, tiempos azarosos y difíciles siempre estamos viviendo, así que no es ninguna novedad. 10:34 y nosotros vamos a comunicarnos ya con Daniel Villalón, un especialista en el tema Europa del Este. Ha trabajado para empresas rusas, para empresas ucranianas, consultor, desarrollador de negocios. Así que, bueno, sabe mucho del tema de lo que está ocurriendo en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, Sí, centralmente en estos un momentos. tema que lo venimos siguiendo muy de cerca y qué bueno poder tener una persona que nos va a poder ilustrar y dar una visión muy original y Sí, señor. profesional sobre la situación. Da- Daniel, ¿estás en línea? Sí, buenos días. Buen día, Buenos días, Rubén. buen día, encantado. Un gusto, Un gusto Daniel. para mí también hablar con ustedes. Un montón de títulos y el currículum debe contener varias hojas. Contanos un poquito de vos, así la audiencia sabe con quién estamos hablando, porque no sé si te presentamos de la manera más correcta. Sí, la verdad que me han presentado muy bien. Mi nombre es Daniel, como dijeron. Soy licenciado en Administración de Empresas, mientras estudiaba en los 90 Administración de Empresas, cuando todo el mundo miraba para Miami y para España. A mí se me ocurrió mirar para la Europa del Este, que estaba levantándose de la caída del muro de Berlín, y pensaba que con el paso de los años, este, esa zona iba a volver a desarrollarse en términos económicos, de negocios, y que podría haber posibilidades para profesionales formados en negocios y que hablaran en idioma ruso. Así que bueno, lo mío fue más casualidad que talento. Fui a Rusia siendo muy chico, digamos, tenía 19 años, a estudiar ruso, y bueno, terminé mi universidad, terminé mi carrera de lenguas y tuve una larga vida en Rusia y en la Europa del Este en general, en Polonia, en Ucrania, en República Checa, donde ocupé, bueno, algunos cargos importantes en empresas, instituciones financieras y instituciones petroleras, Y, inclusive con un breve paso por la función pública hasta el año, al principio de la pandemia, que bueno, tomé un time out y me dediqué únicamente a la consultoría aquí en Argentina, porque no me sentía cómodo, este, viajando con tantas restricciones y esa, esa forma compleja que se puso el mundo, y que bueno, ahora se está volviendo a relajar. Daniel, según tu conocimiento del terreno, digamos, donde se está librando este conflicto bélico tan desgraciado, eh, ¿ha cambiado algo ya a partir de lo que pasó hasta ahora en ese equilibrio inestable siempre que hay entre las potencias respecto de, de lo que fue la Guerra Fría y el enfrentamiento entre Oriente y Occidente? Bueno, Rubén, Claude, si me permiten, voy a hacer un análisis muy simple. Creo que la función de los que tenemos una formación más compleja y tenemos una profesión compleja, nuestro desafío es ponerlo esto en términos simples, que sea entendido por la gente común, no únicamente hablar de una forma que nos entiendan nuestros pares. Para que entendamos aquí lo que pasa. Mira, lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, lo digo porque yo veo con mucha alarma al sentido común de cualquier persona que hay gente que esto lo defiende. Es un fenómeno que a mí me causa una gran alarma. Mira, esto es lo que está pasando en Rusia como en Ucrania, es como que la comunidad brasilera,
que vive en el Paraguay, en la frontera, cerquita de la frontera, viste que las naciones, los países compartimos cultura o compartimos, uno es hijo de acá, la madre de allá, el papá de acá. Es como que las comunidades brasileras que viven en Paraguay, de la línea de la frontera para el lado de Paraguay, de repente digan que como descendientes de brasileros no se sienten cómodos viviendo en Paraguay porque ellos no quieren hablar español y guaraní, ellos quieren hablar portugués y desconozcan al gobierno de Paraguay y entonces el ejército de Brasil financia una revolución armada en esos territorios de Paraguay y después directamente Brasil invade Paraguay porque los ciudadanos brasileros viviendo en Paraguay no están cómodos. O que la comunidad paraguaya que vive en Formosa, colindante con el Paraguay, de repente digan que no se siente cómodo como lo tratan los argentinos, entonces Paraguay manda armas, financia una rebelión contra el gobierno de Argentina y de la provincia de Formosa, y después ocupa el territorio. Esto es así de lisérgico, así de lisérgico. Y el mundo, queramos o no, tiene dos paraguas debajo del cual los países eligen vivir. En un momento era el capitalismo y el comunismo o socialismo, ponele el nombre edulcorado que quieras, donde tenías Estados Unidos, Europa, los países libres, y el país del comunismo, donde tenías toda la columna la cortina de hierro, Cuba, China, las teocracias como Irán. Eso mutó. Ahora creo que los dos grandes paraguas que hay son las democracias y el totalitarismo, con las ventajas y desventajas que cada uno de ellos tiene. Este gran paraguas, que primero fue del comunismo, hoy en día es del totalitarismo, ha tenido un gran drenaje de países que quieren vivir bajo ese paraguas. Ahí antes estaban Polonia, Checoslovaquia, Eslovaquia, Yugoslavia, Estonia, Letonia, Lituania, muertos de hambre, pasándola como el traste. Como el culo. Y Sí. hoy en día son naciones prósperas, les va, digamos, no hace falta contar, nosotros entendemos la prosperidad de estos países, de estas naciones, donde antes si salían a la calle y protestaban los mataban, ahora salen, y pueden protestar, tienen derechos de minorías cubiertos, tienen medios de prensa independientes, vos podés estar a favor o en contra. Entonces, ese paraguas donde están Rusia, China, Irán, tuvo un gran drenaje de países que perdió. Hoy, bajo este paraguas que mutó de comunismo, socialismo, mutó a totalitarismo, tiene un grupo más reducido de naciones que está buscando salir también. Y es lo que estos personajes no van a permitir. Vos fíjate, tenemos este conflicto de Ucrania, que no, para mí, yo siempre digo que está mal hablar de conflicto de guerra, es una invasión. Lo pongo entre paréntesis un minuto. Veamos Belarus. Belarus tiene un presidente que hace muchísimos años está en el poder, que se llama Lukashenko, que siempre gana por el 90%, el 80%, donde es evidente que ahí no hay prensa independiente, no hay partidos políticos de oposición independientes, y la última elección burdamente manipulada no fue reconocida por las naciones libres del mundo, y el presidente Lukashenko hoy en día está reconocido como un dictador y no como un presidente. Cuando esta gente sale a manifestarse queriendo salir debajo de ese paraguas, hubo una represión brutal, donde muchos organismos de derechos humanos se callan la boca. Hace unos días hubo un aumento de nafta en la República de Kazajistán, donde el presidente en televisión abierta dijo que daba la orden a la policía de disparar a matar sin avisar a los manifestantes.
Entonces, esto es el paraguas de totalitarismos en el cual algunos nos quieren meter ahí, sacar de este y poner ahí debajo, es el cual esta gente no quiere que los países salgan debajo de ese paraguas. Esto es puesto en palabras muy simples para que sea entendido por alguien que no es un especialista. Ucrania está en las narices de Putin, en las narices de Rusia, que es un país próspero hasta el día de hoy, que hoy llevamos un mes, una semana y 3 días de invasión rusa. Este país estaba al borde de entrar a la Unión Europea. Esto es lo que Putin no iba a tolerar. A Putin no le importa la OTAN, es el gran caballito de batalla, inclusive de algunos que acá defienden a esta invasión criminal, diciendo no, pero le iban a poner a la OTAN en la frontera. Bueno, si nos ponemos a ver, Rusia también iba a estar del lado de la frontera de la OTAN. Putin ya tiene frontera de la OTAN en Estonia, en Lituania, Letonia. Estados Unidos y Rusia comparten una frontera, no nos Claro, olvidemos, entre Alaska y Vladivostok. Y exacto. también Rusia tiene su alianza militar, contraparte de la OTAN, donde están, mira qué pichoncitos, China, Irán, todos estos muchachos. Entonces, Estados Unidos estaba retirando militares de sus bases militares. Hoy en día, la guerra no pasa por una invasión tradicional como la que está haciendo Putin y le está yendo para el diablo, con todo, está tapando balas con gente. Entonces, lo que a Putin le preocupaba mucho era la democracia, la alternancia en el poder, la prensa independiente y la prosperidad económica en sus narices. Y Porque él esto, hace 23 eh, años que está en el poder, lo, es un tirano. lo que ha pasado hasta ahora, Daniel, eh, puede afectar al gobierno de Putin eh, y provocar una, un crecimiento de la oposición a Putin en Rusia. A mí, Claude, esto es más difícil predecirlo, porque estamos hablando de futurología. ¿Por qué? Porque en Rusia, si vos te salís a manifestar, tu vida corre riesgo. El pueblo ruso, la nación rusa, donde yo tengo mis amigos, donde he vivido 15 años, donde tengo mis compañeros de facultad, donde tengo parte de mi familia política, parte de mi otra familia política está en Ucrania, eh, yo no puedo decir que es un pueblo de borregos o de gente falta de coraje. Yo sé que si hay algo que acá no me gusta, salgo con una bandera, me manifiesto en mi país y después me vuelvo a mi casa. En Rusia, si vos te salís a manifestar, no sabes si volvés a tu casa y no sabes si tenés trabajo al otro día, en caso que vuelvas. Entonces, también, como pasó en Venezuela, que toda la gente que tiene ganas de vivir en libertad, que tiene ganas que sus hijos vivan tranquilos, la gente próspera, creativa, esa gente se ha ido de Rusia. Si mirás los datos migratorios de Rusia, son dramáticos. Son dramáticos. En estos últimos días se han ido 200.000 personas de Rusia, los que pueden salir en auto. En Rusia hoy en día no podés comprar un pasaje de tren o de bus para salir de Rusia. Se calcula que unos 50.000 rusos han cruzado en auto a Finlandia, que aproximadamente unos 30.000 rusos han cruzado en auto hacia Armenia. Es realmente muy, muy trágica y muy triste la situación que se vive en Rusia. Ese país, insisto, paraguas debajo del cual hay quienes nos quieren sacar de este y poner ahí. Daniel, no, me imagino que una gran cantidad de población rusa, he leído que casi el 50% rechaza todo este proceso de invasión y de guerra, pero a su vez también
me gustaría conocer tu opinión acerca de cuál es la solidez del poder de Putin dentro de las filas políticas de Rusia. Entiendo que no existe la oposición, la posibilidad de manifestarse como en un país libre, pero entiendo que las consecuencias de este conflicto, que a la vista no son las que él esperaba o planificaba de alguna manera, deben tener consecuencias internas dentro de la casta política eh, de ese país, de Rusia. Rubén, vos me hablás de las consecuencias internas a nivel político. Al hablar de Putin, estamos hablando de un personaje que asesina a los políticos de la oposición o de su propio partido que lo contradicen o que le hacen frente desde el año 2001 hasta la fecha. No me tiene que creer a mí la gente que me escucha, tiene que entrar a Wikipedia o tiene que poner en Google políticos asesinados en Rusia. Podemos hablar de Nemtsov, que lo matan en la puerta del Kremlin, en el puente que cruza el río. Podemos hablar de Navalny, que lo envenenaron y ahora está preso, le dieron 2 años y ahora que terminó su condena de 2 años le inventaron otra que le suman 9. Estamos hablando de Putin en el cual hay más de 160 periodistas independientes asesinados del 2001 al 2022, y si sumamos los que tienen muerte dudosa porque se tiraron de un balcón, suman a 300 personas. Yo entiendo que el mundo ahora está sorprendido con estos datos con respecto a Vladimir Putin, pero yo como especialista los conozco hace mucho tiempo y miro a Putin con otros ojos desde hace muchos años. Yo no puedo esperar una reacción política en Rusia como la podemos esperar en Argentina, en Italia o en Uruguay. Si es un tipo que hace 20, no 2 años ni 2 meses, hace 20 años mata al político que levanta un dedo. Bien. Hay que ser contundentes con eso, Rubén, Sí. para que sepamos de qué personaje estamos hablando, de qué sistema político estamos hablando y con qué personajes estamos haciendo negocios. Porque el mundo libre, se va a tener que hacer una autocrítica el día de mañana. Y no quiero hablar solamente de la Argentina. Con Putin ha hecho pingües negocios la Unión Europea y Estados Unidos, porque era un tipo fácil para hacer negocios y no se miraban sus atrocidades en cuanto a derechos humanos. Lo que pasó en Chechenia fue tremendo, tremendo. Y las 2 periodistas, Politovskaya y Esterova, que escribieron libros sobre eso, militantes de derechos humanos que pegaron un grito, están muertas, asesinadas por sicarios en 2006, Politovskaya, en 2009, Esterova. Bien. Una pregunta muy difícil, Daniel, ¿cómo sigue esto? A toda la gente que me ha preguntado, Rubén, en algunos los medios que hemos hablado, yo siempre digo lo mismo. Yo honestamente tengo que decir, no sé. No sé. Yo no lo veo a Putin diciendo me voy porque perdí. Yo recibí información del Ministerio de Defensa de Ucrania, que como está publicada en el Twitter oficial del Ministerio de Defensa de Ucrania, la voy a decir. Al día de hoy, desde el 24 de febrero hasta hoy, según fuentes oficiales del Ministerio de Ucrania, del Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia ha perdido 17.800 soldados, del cual ellos reconocen 1.300, 631 tanques, 1.776 vehículos blindados de combate, 317 sistemas de artillería, 100 lanzacohetes, 54 unidades de defensa aérea, 143 aviones, 134 helicópteros, 1.236 vehículos, 7 buques, 76 camiones cisterna,
87 drones, tanto tácticos como operativos, 24 unidades de equipo especial y 4 sistemas de lanzamiento de misiles móviles. Si sumáramos la catástrofe económica que esto ha implicado con la salida de empresas y países que van a bloquear el comercio con Rusia, estamos hablando de una pérdida de 20.000 millones de dólares diarios para Rusia en esta bravuconada de Putin. Daniel, la verdad que ha sido un placer escuchar con suma sencillez contar este contexto que rodea la invasión de Rusia a Ucrania, sus motivos, sus orígenes y la actualidad de este conflicto. Te agradecemos mucho. Yo les agradezco, Rubén, Claude, sobre todo la posibilidad de poder expresar esto en términos simples para que la gente común nos entienda, porque muchas veces nos ponemos a hablar como los médicos que cuando hablan entre ellos, ¿viste? Que no entendemos nosotros. Sí. Quise hablarlo así, Bien. en estos términos para que entendamos de lo que se trata. Estamos agradecidos por eso. Muchas gracias y hasta alguna próxima vez que podamos hablar cuando se produzcan novedades de mayor peso alrededor de esta situación. Muchas gracias, Seguro, les Daniel. dejo mis saludos, que tengan un buen día. Gracias igualmente. Gracias. Daniel Villalón, entonces un especialista en Rusia, en Ucrania y en todo lo que es esa zona del planeta, actualmente en el centro, en el foco de atención de todo el mundo. La verdad que Daniel un poco hace énfasis en el criterio que hemos nosotros instaurado en este programa, ¿no? Tratar de explicar y de hablar de política y de actualidad de manera más didáctica, más fácil. Hay muchos dirigentes, hay muchos personajes que intentan hacer parecer la política como una ciencia complicada, que es para pocos y que no muchos pueden hablar, ni meterse, ni involucrarse, porque eso de alguna manera también hace que la política se convierta en una célula inaccesible donde solamente los que tienen experiencia y saben pueden acceder. Y nosotros estamos acá los sábados de 10 a 12 reuniéndonos y explicando también, como lo hizo Daniel Villalón, la política con palabras simples, con explicaciones concretas y también dando el testimonio ¿no? de que no todo es tan complicado, que es un poco más simple de lo que nos los quieren hacer ver. Sí, señor. Bueno, vamos a ir a otro corte, porque después, en el siguiente bloque, vamos a hablar con Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación.